sí vamos a salirnos un poquito de la sangre, eso es de ustedes, lo nuestro no es tan así. Yo soy médico especialista en medicina física y rehabilitación, soy actualmente la secretaria de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, tengo un diplomado en medicina del deporte y soy experta en antidopaje. Entonces, creo que este es el... ¿Cuáles son las complicaciones como tal? Creo que durante las conferencias de esta mañana hemos visto cuáles podrían ser las complicaciones secundarias a que se haga una rehabilitación tardía, como lo que es la disminución del rango de movimiento articular, la disminución de la función como tal, el dolor, la permanencia del dolor, que parte y es una de las causas principales por las cuales el paciente llega a una cirugía de columna, la incapacidad para realizar sus actividades de la vida diaria, la incapacidad para el retorno a su trabajo, la kinesiofobia. Hay pacientes que incluso tienen miedo a moverse, de hecho, secundario a todo el proceso quirúrgico, y también hay barreras psicológicas como el tema de la depresión, ansiedad, etc. Pero también una de las complicaciones que pueden ser son secundarias a que hay en la rehabilitación un equipo que no es multidisciplinario. ¿Y a qué vamos? Ustedes eso lo conocen muy bien. Nosotros trabajamos de la mano de todos los médicos tratantes como los neurocirujanos, neurólogos, ortopedas, etcétera, 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 toda la larga gama. Pero es importante que nosotros, los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, seamos la parte central para dirigir el equipo multidisciplinario que está compuesto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, que ahorita les voy a comentar por qué, ortesista, protesista, cualquier otra parte del ente que va a estar ahí. Porque a veces, ¿qué pasa con el equipo multidisciplinario o cuando un paciente va a rehabilitación y no está encabezado por eso? Simplemente tiene un fisioterapeuta o a veces un entrenador de gimnasio que lo podemos ver. Entonces ahí viene parte de las complicaciones. ¿Cuál es el propósito de la rehabilitación en lo que es la cirugía de columna? Queremos mejorar la condición física de los pacientes, mejorar la condición psicosocial, porque nuestro propósito es prevenir y tratar las complicaciones. También queremos acelerar la recuperación para mejorar los síntomas residuales y tratar las enfermedades concomitantes. ¿Qué puede incluir un programa de rehabilitación en sentido general? Pues la fisioterapia como tal, con ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, de entrenamiento de fuerza, pero también nosotros trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, la modificación y reanudación del control motor, mejoría en las actividades de la vida diaria, que pueda retornar a su trabajo, que pueda realizar actividad física y que pueda mejorar las estrategias para lo que es controlar lo que es el dolor. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que puede tener a largo plazo un paciente con una cirugía de columna cervical? Disminución del rango de movimiento articular, que el paciente permanezca con dolor secundario a la misma inmovilidad o que disminuya la función de la musculatura cervical. Recordemos que a nivel cervical también tenemos ahí mismo el hombro, que secundario al trastorno cervical podemos tener una limitación a nivel del hombro. Que el paciente permanezca con una sintomatología y secundario a este círculo vicioso haya atrofia y desacondicionamiento de la musculatura cervical. Y como bien comentaban en la primera conferencia, el paciente a largo plazo puede tener una disfonía o una disfagia. Esta puede ser transitoria o permanente. Como bien decían, la mayoría son transitorias y en poco tiempo esto resume. ¿Qué nosotros hacemos como parte de la rehabilitación? Pues sencillo. Se ha descrito que los mejores resultados de pacientes, o sea, que tienen el mejor outcome después de cirugía de columna, son aquellos que a principio tenían mayor dolor a nivel cervical, que no son fumadores y que son hombres. En base a esto, podríamos decir que todos los que se salgan de esa parte, entonces podrían necesitar rehabilitación. ¿Qué nos enfocamos? Que haya fortalecimiento muscular, que se mejore lo que es la función específica del cuello, que disminuya el dolor, que el paciente pueda retornar o tener una actividad física. Si hay alguna alteración psicológica, tratar de detectarla y también de tratarla, obviamente no nosotros, para eso están los psicólogos o neuropsicólogos,
Y en el caso de la disfonía y la disfagia, que por eso les decía, ahorita mencionaba los fonoaudiólogos. Tenemos la terapia del habla y la terapia de la deglución. Entonces, cuando un paciente tenga este tipo de complicaciones, nosotros a nivel de rehabilitación podemos trabajar esto y mejorar sus condiciones. Y al final del día, mejorar la calidad de vida. Cuando, según los estudios, se debe de iniciar una rehabilitación en patologías de columna cervical de 4 a 6 semanas. ¿Que hay pacientes que no lo van a requerir? Es cierto. Pero si ustedes ven que el paciente no ha mejorado a pesar de tener la medicación adecuada, que se sigue quejando de lo mismo o que tiene alguna de estas complicaciones, debería de iniciar. Cuando hablamos de la cirugía de columna lumbar, específicamente en patología de disco con disectomía o microdisectomía, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo? Que el paciente mantenga la sintomatología, que tenga un aumento del dolor y disminución de la función. Aquí podemos ver atrofia de la musculatura del tronco, debilidad muscular y alteración de la activación neuromuscular y de la coordinación, lo cual va a llevar a una incapacidad, muchas ocasiones, del retorno al trabajo o pasar incluso a tener complicaciones o incapacidades para realizar sus actividades de la vida diaria. En estos casos, la rehabilitación, ¿cuándo se inicia? Se ha descrito, ustedes lo saben más que yo, que en cuanto a lo que es el outcome de la cirugía de columna a nivel de cirugía de disco per se, la mejoría es de un 70 a un 95%, básicamente. Entonces, cuando se compara un paciente luego de una cirugía que realice rehabilitación versus uno que no, se ha visto que aquellos que realizan rehabilitación tienen mejoría en la función más rápido, mayor disminución en el dolor y menor discapacidad. ¿Cuándo se inicia por lo general? De 4 a 6 semanas del posquirúrgico. Se han visto estudios incluso que se comparan de ejercicios de alta intensidad versus ejercicios de baja intensidad, y los pacientes que se realizan ejercicios de alta intensidad de manera temprana también tienen mejoría en lo que es la función, disminución del dolor y disminución de la discapacidad. La rehabilitación debe ser activa, se debe trabajar en lo que es las actividades de la vida diaria, el soporte de peso, los ejercicios de resistencia cardiovasculares, fortalecer los miembros inferiores y el tronco, pero también hay que trabajar la parte de los estiramientos y la higiene postural. ¿Cuáles pacientes requieren rehabilitación? Aquellos que a pesar de la cirugía mantengan la sintomatología del dolor. En caso de que un paciente tenga una cirugía de columna con una fusión, ¿cuáles serían las complicaciones? Que mantenga la sintomatología, aumento del dolor o que permanezca con el dolor, disminución de la función. Aquí, en estos casos, ustedes saben que lo que es grupo etario va variando. Por lo general, a nivel de fusión, son pacientes más añosos y el periodo es más crónico. ¿Qué pasa en este caso? Hay un deterioro muscular más severo. Puede haber denervación muscular como tal, daño muscular como tal, que puede incluso a veces ser secundario al abordaje, valga la redundancia de todo lo que estamos hablando. El paciente tiene mayor tiempo de incapacidad por el tiempo que tiene con dolor. El paciente incluso puede desarrollar lo mismo que es la kinesofobia. Hay pacientes que dicen que no me voy a mover, no quiero moverme porque me duele. Entonces ahí lleva un problema. Y también la catastrofización ante el dolor, lo cual lleva al paciente a una pobre calidad de vida. ¿Qué se ha descrito? Que la mejoría del inicio de la rehabilitación debería de ser de 2 a 3 semanas, cuando se compara con 2 a 3 meses luego de la cirugía. No es tan temprana como en patología de disco como tal. Cuando se compara con no rehabilitación, hay mejoría en la función, disminución del dolor y de la discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Movilización del tejido blando, movilización neural, ejercicios de resistencia, ejercicios de estiramiento. Hay que tener buen control espinal neural, fortalecimiento muscular lumbar y balance abdominal. Hay que siempre trabajar la terapia cognitiva conductual. Hay que ver todo el englobe focal. Hay que ver cuáles pacientes van a requerir rehabilitación en este caso.
Ustedes saben que el outcome de las fusiones son un poquito más, el paciente tiene más dificultades en este sentido, pero es importante ver la edad, si hay algún otro problema adyacente, las patologías que tiene de base, si hay alguna barrera psicológica para que esto nos permita trabajar y si hay un desacondicionamiento prequirúrgico. ¿Qué se ha visto en la rehabilitación en escoliosis? Es prácticamente lo mismo que hemos hablado, pero incluso se ha descrito que la ambulación temprana disminuye lo que es el tiempo que va a permanecer a nivel hospitalario, las complicaciones perioperatorias y también mejora lo que es la función de los pacientes. ¿A qué hablan de lo que es ambulación temprana? Menos de 24 horas. En diversos estudios eso es lo primero. Ya tardía se considera posterior a las 48 horas. Aquí dicen que es importante, independientemente de todo lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación, que vamos a decir aparte de función, en lo que son las complicaciones quirúrgicas como tal, léase tromboembolismo pulmonar, que tengan problemas de retención urinaria, que tengan problemas a nivel respiratorio, todo eso se ha visto en serie de casos que disminuye si hay una ambulación temprana. ¿Cuáles son las conclusiones? Sí, van a decir, o ella es rehabilitadora, va a decir eso. Siempre debemos de pensar en la rehabilitación. Hay pacientes que tal vez no lo van a necesitar, pero hay algo que nosotros llamamos escuela de columna. Los pacientes deben de saber lo que tienen que hacer, pero cómo hacerlo, porque al final del día nosotros no queremos que esté limitado, pero que sepa hacer las cosas. Yo particularmente considero que de nada vale que ustedes hagan una cirugía preciosa y al final el paciente no puede hacer nada de su vida. ¿Por qué? Porque se limitó. O que al final del día resulta, y viene a ser el caso, que se lastima por no tener el cuidado adecuado. Con nosotros, o sea, con las orientaciones, a veces no es simplemente el hecho de la terapia, es tener la orientación adecuada. Y ahí también viene la prehabilitación. La prehabilitación es cuando un paciente acude a un fisiatra y se le dan las orientaciones adecuadas. Y también en eso se ha comprobado de que lo que son los outcomes son más rápidos y mejores. Aquí algunas de las bibliografías de revisiones sistemáticas que utilicé para la conferencia y muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas